Bueno, para empezar hoy, imaginemos a un actor parado en un escenario, ¿no? Frente a un público, digamos, moscovita, sumamente exigente. Uf, la peor pesadilla para muchos. Totalmente. Y este actor es un antiguo discípulo del célebre director teatral ruso Stanislavski. Palabras mayores. Exacto. Y para esta audición, el actor no ha preparado un monólogo shakespeariano ni una comedia enredada. El director le exige una prueba mucho más cruda. ¿Qué le pide exactamente? Le pide que diga una sola frase. Una frase de 2 palabras. Esta noche. Que, bueno, en ruso se pronuncia algo así como Segodnia Vecharom. Ajá, Segodnia Vecherom. Sí, el desafío monumental aquí radica en que el actor debe imaginar 40 situaciones emocionales distintas y pronunciar esas mismas 2 palabras de 40 formas diferentes. Wow, o sea, sin cambiar ni una sílaba del texto. 0. Y el público, por su parte, tiene una tarea igual de compleja porque tienen que adivinar la situación emocional exacta basándose única y exclusivamente en los cambios sonoros de esa frase. Claro, sin ayuda de movimientos corporales ni escenografía. Nada. Y la revelación, lo verdaderamente impactante de este experimento, es que la audiencia decodificó correctamente la gran mayoría de los mensajes. Eso es increíble. Sí, y esto, digamos, fractura por completo esa noción tradicional de que el lenguaje es un simple camión de carga. No. Claro, esa idea de que es una herramienta utilitaria transparente, cuya única función es transportar una idea del punto A al punto B. Exactamente. Nos demuestra que el sonido, el timbre, las pausas acústicas, el diseño mismo del camión altera profundamente la naturaleza de la carga. Fíjate que ese experimento escénico ilustra un panorama lingüístico de una riqueza incalculable. Ajá. Porque nos demuestra empíricamente que la transmisión de información y de emoción no depende únicamente del diccionario o de una gramática rígida, ¿verdad? Sí, totalmente. Sino de una arquitectura compleja donde la lingüística y la poética operan de manera indisoluble. Y bueno, Roman Jakobson, en los textos que estamos explorando hoy, plantea una imagen sumamente evocadora para dimensionar esto. ¿Cuál es esa imagen? Él compara los congresos científicos con las arriesgadas exploraciones en la Antártida. Uy, qué interesante. Sí, o sea, los estudiosos de la literatura y los lingüistas operan de manera análoga a peritos trazando el mapa de una región ignota. Tienen que colaborar. Exacto, colaborando estrechamente para marcar dónde se ocultan los precipicios de la ambigüedad, digamos, y dónde se alzan las cumbres de la expresión artística. No son disciplinas que puedan darse la espalda. Y es precisamente la construcción de ese mapa lo que nos convoca en esta inmersión profunda. Así es. Porque hemos diseñado esta disección teórica como una clase magistral, una inmersión exclusiva para los estudiantes de pedagogía en la especialidad de literatura latinoamericana del Instituto Pedagógico de Caracas, el IPC. Un público que necesita dominar estas herramientas. Exactamente. Nuestra misión es entender, desde sus cimientos moleculares, cómo funciona el proceso de comunicación según Jakobson. Si el día de mañana estos futuros docentes van a enseñar a analizar textos de gran calado, pues necesitan dominar esta cartografía humana básica. Sin duda. Entonces, si vamos a trazar este mapa, asumo que debemos establecer primero las coordenadas inalienables, ¿no? Sabemos que cuando ocurre el milagro de la comunicación, siempre existe una entidad que emite y otra que recibe. Exacto. Esos conforman los polos fundamentales de cualquier hecho discursivo. El destinador y el destinatario. El que manda y el que recibe. Tal cual. Pero entre ellos debe transitar algo tangible o inteligible, que es el mensaje. Ajá. Ahora bien, para que ese mensaje sea operativo y no un simple ruido en el vacío, requiere de un contexto al cual referirse, un universo externo que el destinatario pueda captar. O sea, una especie de terreno compartido sobre el cual ambas partes están prestando atención. Así es. Y para decodificar ese terreno compartido, ambas partes necesitan imperativamente manejar un código común, al menos parcialmente. Claro, el mismo idioma o símbolos. Exacto. Y para cerrar el circuito, hace falta el contacto, que se define como el canal físico y la conexión psicológica que permite a los involucrados establecer y sostener la comunicación. O sea que son 6 pilares en total. 6 pilares inalienables.
Si eliminamos al destinador, al destinatario, al mensaje, al contexto, al código o al contacto, el acto discursivo simplemente colapsa. No hay comunicación posible sin estos 6 factores. Bueno, llevando esta anatomía abstracta al ecosistema natural que van a transitar los estudiantes del IPC, imaginemos un salón de clases típico un martes por la mañana. Me parece un ejercicio perfecto. Fíjate, el profesor de literatura al frente del aula actúa como el destinador, mientras que los alumnos tomando notas en sus pupitres son el destinatario colectivo. Ajá, clarísimo. El idioma español, con todo su peso histórico y normativo, opera como el código. El canal físico es el flujo de aire por el que viajan las ondas sonoras de la voz del docente. Y eso se facilita enormemente por la conexión psicológica que provee el silencio respetuoso de los estudiantes. Ese es el contacto. Exactamente. Ahora, la lección del día sobre, digamos, la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, eso conforma el mensaje. Y el llano venezolano, con sus dinámicas sociopolíticas y su geografía indomable, sirve como el contexto objetivo. ¡Qué buen ejemplo! Esa traslación a la dinámica del aula revela el siguiente postulado crucial de la teoría de Jacobson. ¿Cuál sería? Bueno, aunque esos 6 factores están operando simultáneamente durante la lección sobre Gallegos, el lenguaje no funciona como un ente igualitario. ¿Cómo así? Se rige por un sistema estricto de jerarquías. O sea, el acto comunicativo siempre se va a inclinar, de forma natural o premeditada, hacia uno de esos factores, subordinando temporalmente a los demás. Ah, ya entiendo. Y esta inclinación es lo que engendra las distintas funciones del lenguaje. Exactamente. Fíjate que esa idea de inclinación me parece una herramienta analítica formidable, porque significa que un profesor o un escritor tiene a su disposición un mecanismo adaptable. Totalmente adaptable. Si la balanza discursiva se inclina hacia el contexto, hacia los datos duros sobre el llano venezolano, asumo que la clase adopta un tono puramente descriptivo, ¿no? Sí, a esa orientación específica Jacobson la denomina función referencial. Su foco es puramente cognitivo y denotativo. Digamos, dar los hechos. Exacto. El propósito central es declarar una verdad comprobable o al menos verificable sobre el universo objetivo del discurso. Pero la dinámica cambia drásticamente si el profesor decide hablar desde su frustración o su pasión personal respecto a la lectura de los alumnos. Claro. En ese escenario, el centro de gravedad abandona el contexto y recae directamente sobre el destinador. Regresamos al terreno del actor ruso transmitiendo emociones puras. Claro, el yo. A eso nos referimos con la función emotiva o expresiva. El objetivo ya no es informar sobre el mundo externo, sino proyectar la actitud interna del hablante frente a lo que está enunciando. Eso se ve mucho en la literatura, supongo. Muchísimo. Jacobson lo ilustra maravillosamente recordando a un personaje de la literatura de Arthur Conan Doyle, quien, ante una circunstancia inesperada, reacciona exclamando únicamente «sé». Una sola interjección. Así es. Esa simple interjección fónica, desprovista de una sintaxis compleja, condensa una riqueza expresiva enorme, tiñendo todo el discurso con la perspectiva emocional del personaje. Ya veo. Pero si la brújula cambia de nuevo, apuntando ahora hacia los alumnos que escuchan, entramos en el terreno del mandato y la persuasión. Exacto. Es lo que el texto llama la función conativa. Menciona el ejemplo de una obra de Jean O'Neill, donde un personaje lanza una orden tajante y dice «bebe». Un imperativo directo. Sí. Analizando esto desde la pedagogía, hay una distinción filosófica y gramatical fascinante aquí. Un imperativo carece de valor de verdad. Claro, no se puede comprobar. Exacto. Si alguien te ordena «bebe», es absurdo contestar «eso es falso». Ese es el rasgo definitorio que separa la función conativa de la referencial. O sea, se escapa por completo de la jurisdicción de lo comprobable para operar directamente sobre la voluntad y la conducta del destinatario. Interesante. Ahora, abordando el cuarto pilar que mencionamos, el canal físico y psicológico, encontramos discursos donde la carga informativa se desvanece casi por completo. Me pregunto si te refieres a esos momentos en el aula donde el profesor hace pausas y lanza un ¿me siguen hasta aquí? ¿O ¿estamos claros? Exactamente esos momentos. Porque son preguntas que rara vez buscan evaluar conocimientos, sino más bien tomarle el pulso a la clase para asegurar que no se ha perdido la conexión. Identificas la función fática a la perfección. Es el lenguaje orientado al contacto, diseñado primordialmente para prolongar, establecer o interrumpir la comunicación.
¿Función fática? Así es. Jacobson acude a un diálogo muy representativo de la escritora Dorothy Parker para ejemplificarlo. Dice, «Bueno», dijo el joven. «Bueno», dijo ella. «Bueno, ya estamos», dijo él. ¡Puros buenos! Tal cual. Es un intercambio verbal profuso que no aporta ninguna denotación sobre el mundo externo. Pero fíjate, aquí tengo que plantear una duda genuina frente al análisis de Jacobson. Dime. Se afirma que este intercambio no denota información externa, pero no le está comunicando al lector e incluso entre los mismos personajes una información muy clara sobre su estado psicológico de incomodidad y ansiedad. Es una objeción súper válida desde la perspectiva de la recepción literaria. Sin embargo, desde la óptica lingüística estructural que maneja Jacobson, el propósito primario e intencional de ese enunciado específico no es describir el estado psicológico. Ah, ok. El propósito es mantener el hilo social abierto ante la ausencia de un tema de conversación sustantiva. Por ello, el lingüista señala un dato antropológico que es muy revelador. La función fática es la primera que adquieren los infantes. ¡Wow! Sí, balbucean intentando sostener la conexión acústica mucho antes de poder articular información referencial. Y curiosamente, es el único uso del lenguaje que compartimos con las aves parlantes. Los loros. Exacto. El loro repite para estimular el canal, no para informar de un hecho real. Bueno, aclarado ese punto, la intencionalidad estructural es lo que marca la pauta. Y esto nos lleva al momento en que el enfoque recae sobre el código mismo. La quinta función. Sí, el texto expone un diálogo entre estudiantes muy peculiar, donde uno pregunta qué significa la expresión dar calabazas. Un coloquialismo clásico. Exacto. Su compañero le responde que significa catear, y ante la confusión persistente, aclara que catear es suspender un examen. Ese es un ejemplo perfecto. Cuando el destinador y el destinatario necesitan cerciorarse de que están operando bajo el mismo diccionario interno, despliegan la función metalingüística. Hablan sobre el lenguaje. Utilizan la lengua para diseccionar y explicar la lengua misma. Visto bajo la lupa de la enseñanza académica, la labor docente es un ejercicio metalingüístico ininterrumpido. Totalmente. Porque cuando un profesor detiene su análisis histórico para definir conceptualmente qué es el realismo mágico o un narrador eficiente, está calibrando el código de los estudiantes. Sin esa calibración previa, el mensaje superior se desintegra. Y esa calibración es el preámbulo ineludible para abordar la función más intrincada y, bueno, para cualquier analista de literatura, la verdaderamente trascendental. La sexta. La pregunta central es, ¿qué mecanismo se activa cuando la orientación del acto comunicativo se ancla sobre el mensaje por el mensaje mismo? Entramos en la función poética. Y es imperativo romper el mito de que esto se confina a los sonetos del Siglo de Oro o a las estrofas de Pablo Neruda. Ah, es un error común pensarlo. Porque es una estructura que permea el lenguaje cotidiano y la cultura de masas. Se infiltra en los discursos más insospechados. Consideremos el análisis que ofrece el texto sobre el famoso eslogan político estadounidense I like Ike. Ajá, la campaña de Eisenhower. Exacto. Y cabe hacer un paréntesis necesario aquí. Como analistas, al igual que los autores de las fuentes, mantenemos una imparcialidad política estricta. Nuestro interés reside exclusivamente en la arquitectura fonológica de esta frase. O sea, estamos observando el eslogan bajo el microscopio estructural, puramente fonético. Tal cual. La frase I like Ike se compone de 3 palabras monosilábicas. Al descomponerlas encontramos 3 diptongos idénticos, los 3 sonidos I, que son seguidos rítmicamente por sonidos consonánticos. Ah, claro, I like Ike. Y las 2 últimas palabras generan una rima en eco innegable. Pero el rasgo más brillante es que la palabra Ike está contenida fonéticamente de forma total dentro de la palabra que la precede, like. ¡Wow! Es cierto. Esta configuración crea una imagen paronomástica donde el sentimiento de agrado envuelve, absorbe por completo al objeto que agrada. La contundencia ideológica del mensaje es apuntalada por el abrazo sonoro de las sílabas. Es como si se generara una configuración rítmica que el cerebro del oyente prefiere casi por instinto. Y el texto aporta un ejemplo de nuestra habla cotidiana. ¿A cuál te refieres? Ante la pregunta ¿por qué la gente siempre dice Ana y María y casi nunca María y Ana?, la respuesta coloquial suele ser un simple porque suena mejor. Y ese suena mejor
Esconde el principio poético de la gradación silábica. Claro. Ante una secuencia de nombres propios coordinados sin una jerarquía de poder evidente, el hablante busca instintivamente colocar primero el nombre más corto para lograr una simetría rítmica ascendente. Tiene todo el sentido. Ocurre un fenómeno similar cuando el texto relata a una muchacha hablando del tonto de Antonio. Ante una baraja de adjetivos denigratorios como simplón, bobo o ridículo, el hablante selecciona tonto impulsado por la paronomasia fonética. Porque sus sonidos se acoplan armoniosamente a la palabra Antonio, el tonto de Antonio. Exactamente. Ahora, para transformar toda esta observación en una herramienta analítica afilada que los estudiantes del IPC puedan aplicar en la práctica docente, necesitamos abordar la tasis medular de Jacobson. Su regla de oro. Sí. El lingüista dictamina que la función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de selección al eje de combinación. Es una premisa teórica robusta que debemos desentrañar metodológicamente. Abordémosla diseccionando la anatomía de la creación verbal. Al formular una oración, el hablante ejecuta dos operaciones cognitivas básicas. Ajá. El primer paso es la selección. Supongamos que deseas introducir a un joven en tu relato. Tu cerebro accede a un repertorio, el eje de selección, que contiene opciones equivalentes: niño, muchacho, rapaz, chiquillo. Es como abrir un menú desplegable en la cabeza. Eliges uno basándote en la similitud semántica. Todas son opciones sustituibles entre sí. Comprendo, esa es la fase del inventario. Y el paso lógico siguiente sería la combinación, ¿verdad? Así es. O sea, extraigo la palabra niño de ese inventario y la inserto en una secuencia horizontal y contigua, enlazándola con un verbo, para crear contexto, construyendo, por ejemplo, el niño descansa. Exacto. Y en un discurso meramente referencial, esa equivalencia agota su función al momento de seleccionar la palabra. Ya cumplió su propósito. Una vez insertada en la secuencia, las reglas de contigüidad y gramática dominan. Pero en la función poética ocurre una invasión arquitectónica. ¿Cómo ocurre esa invasión? El principio de equivalencia abandona su confinamiento en el inventario y se proyecta sobre la secuencia gramatical. Obliga a que la combinación horizontal de las palabras se rija por semejanzas estructurales. ¡Wow! Una sílaba exige medirse contra otra sílaba idéntica. Un acento rítmico se equipara a otro acento. Una pausa exige simetría acústica. La sintaxis lineal muta en una intrincada ecuación matemática de ritmos y sonidos recurrentes. Y mediante esta ecuación estructural sucede la verdadera alquimia literaria. Es decir, es el momento en el que el andamiaje fonético comienza a modelar directamente el significado profundo del texto. Llegamos a la esencia misma de la polisemia. Jacobson incorpora una reflexión aguda del crítico William Empson, señalando que las maquinaciones de la ambigüedad constituyen la raíz primigenia de la poesía. Claro. Cuando un mensaje detiene su mirada sobre sí mismo, la referencia unívoca y directa a la realidad se fisura. Las palabras que comparten una envoltura fonética semejante comienzan a amalgamar sus significados, acercándose conceptualmente de una manera que la lógica referencial prohibiría. El estudio detallado que presenta La Fuente sobre El Cuervo, el emblemático poema de Edgar Allan Poe, plasma esto con una nitidez asombrosa. Es un paradigma inmejorable de esta fusión. Jacobson disecciona la interconexión paranomástica entre el término inglés never, que traduce nunca, y raven, cuervo. Es casi un anagrama fonético. Al analizar la matriz fonética se revela que una palabra funciona esencialmente como la imagen acústica reflejada de la otra, pivoteando sobre el mismo eje de consonantes y vocales centrales. ¡Qué locura! También evidencia cómo, en la célebre línea del Pallid Bust of Pallas o El pálido busto de Palas, las entidades narrativas se funden a nivel sonoro. El cuervo, el objeto inanimado y el adjetivo quedan inexorablemente anclados en el espacio métrico por la recurrencia de los sonidos. La forma auditiva dicta la atmósfera lúgubre y la fatalidad del significado. Pero fíjate que hay situaciones donde esta comunión entre el envoltorio sonoro y el concepto semántico no es tan armónica, lo cual engendra frustraciones fascinantes en los autores. Ah, ¿el caso del francés? Sí. Resalta la célebre queja que expresaba el poeta francés Stéphane Mallarmé frente a la estructura de su propia lengua materna. Es una anécdota muy diciente. Porque Mallarmé observaba con agobio
que el término francés para el día, jour, posee un vocalismo oscuro y cerrado, contrastando radicalmente con la palabra para la noche, nuit, que ostenta un timbre claro y brillante. Sentía que el idioma traicionaba a la naturaleza al invertir sonoramente los valores de luminosidad y obscuridad. Exactamente. La exasperación de Mallarmé ratifica que para quien domina la función poética, la textura de las vocales jamás es circunstancial. Y esta fuerza de gravedad que el lenguaje ejerce sobre sí mismo no se estanca en la fonética, sino que coloniza la sintaxis. Y esto desemboca en el territorio analítico que Jacobson define como la poesía de la gramática. Hay un pasaje excepcional sobre el discurso fúnebre de Marco Antonio en la obra Julio César de Shakespeare. Ah, ¿sí? Ese discurso desvela cómo una leve modificación sintáctica opera como un artefacto persuasivo letal. La destreza retórica de Marco Antonio en ese fragmento es un estudio magistral sobre la manipulación gramatical. Totalmente. Porque él inicia su alocución con un postulado aparentemente inofensivo y referencial. Él dice, Bruto es un hombre honrado. Pero, a medida que avanza, Jacobson expone cómo Marco Antonio hace uso táctico del modus obliquus. Paremos un instante para que el mecanismo quede claro para nuestra audiencia. ¿Cómo opera exactamente la sintaxis de este modus obliquus para pervertir el significado original de la oración? Bueno, el mecanismo consiste en despojar a las acciones o a las cualidades abstractas de su dinamismo, transformándolas gramaticalmente en entidades nominales, en objetos. Ajá. En vez de centrarse en que Bruto cometió un acto, Marco Antonio toma el constructo abstracto de la honradez o los motivos fácticos de los conspiradores y los recubre con distintos casos gramaticales. ¿Los cosifica, digamos? Los convierte en posesiones objetivadas y ficciones lingüísticas que contrastan frontalmente con los cadáveres ensangrentados que están ahí en la escena. La repetición estructural vacía la declaración inicial de su verdad empírica. Magistral. A través de este manejo del caso gramatical, una aserción neutral muta en una ironía venenosa y movilizadora. Trasladando este sofisticado mecanismo a la pragmática de la convivencia escolar, guarda gran similitud con la evasiva lingüística que utiliza instintivamente un estudiante al incurrir en una fasta, ¿no? Uy, sí, el pan de cada día en las aulas. Claro. Un alumno evita meticulosamente articular «yo extravié el libro», donde la voz activa lo incrimina como sujeto de la acción. En su lugar, maniobra la sintaxis y utiliza la voz pasiva. Afirma «el libro fue extraviado» o «ocurrió un contratiempo con la lectura». Es la misma manipulación gramatical. La modificación gramatical diluye la autoría y la responsabilidad. Es persuasión estructural en estado puro. Fíjate que el ejemplo expone la ubicuidad de este fenómeno. Y para consolidar cómo la estructura subyuga nuestra percepción, Jacobson acude a la rica tradición oral de las canciones de boda rusas. Ah, el paralelismo folclórico. Sí, allí el folclore nos presenta un paralelismo asombroso. Un verso establece, un valiente muchacho se dirigía al pórtico. Y en su variante, manteniendo una equivalencia métrica y sintáctica milimétrica, el verso entona, un orgulloso caballo corría al galope a la corte. Forzando al oyente, por mera exposición a la simetría gramatical, a procesar ambas figuras como entidades sustituibles. Exactamente, es una amalgama cognitiva inevitable. Al compartir el mismo molde estructural, el caballo habita una frontera perceptiva difusa. ¿Cómo sí? Funciona como una posesión del jinete, encarnando una figura metonímica, pero simultáneamente se erige como un espejo de la vitalidad del joven, operando como metáfora pura. La gramática los funde en una sola esencia narrativa. Es fascinante. Recorriendo este exhaustivo análisis, creo que hemos logrado cartografiar el territorio que nos propusimos al inicio de la jornada. Hemos delimitado los 6 factores estructurales que sostienen la comunicación y delineado las 6 funciones que emergen cuando el discurso se inclina hacia alguno de ellos. Así es, y nos enfrentamos a una conclusión irrefutable. La poesía, o el arte literario en su sentido más amplio, dista de ser una simple capa de barniz decorativo que aplicamos sobre las ideas para embellecerlas. El marco teórico es concluyente en eso. El lenguaje es intrínsecamente un ropaje estructurado. Pretender asilar la lingüística estructural de los estudios literarios es un despropósito analítico. Totalmente.
Ignorar la profunda ingeniería sintáctica y fonológica que sostiene a un texto es rehusarse a comprender su maquinaria de sentido y su influencia sobre el receptor. Totalmente de acuerdo. Al proyectar esta inmersión hacia el porvenir de las aulas y dirigiéndonos especialmente a los futuros docentes del IPC, nos topamos con una reflexión ineludible. Una gran responsabilidad. Comprendiendo ahora empíricamente que todo acto comunicativo abriga una jerarquía de funciones y asimilando que la alquimia poética no reside exclusivamente en la rima, sino que permea la manipulación de pronombres, la construcción de excusas en pasivo o la cadencia fonética de un eslogan, Así es. el día de mañana, cuando asuman el control de un salón lleno de mentes en formación, ¿qué arquitectura dominará sus discursos? ¿Se conformarán con ser meros transmisores de la función referencial, dictando hechos fríos de un programa de estudios? Ojalá que no. ¿O tomarán posesión de las herramientas poéticas y metalingüísticas para esculpir lecciones y análisis que se adhieran indeleblemente en la memoria de las nuevas generaciones? Es un desafío estructural que moldeará la pasión de quienes estudian con ustedes. Piénsenlo.